Hola amigos de Moralma Miedo, hoy les traigo una historia de brujería en el Panteón. Es un placer que nos escuchen nuevamente en una nueva edición de este programa. Hoy vamos a tocar un tema polémico, un tema que muchas personas deciden no creer, pero que para muchas otras es algo sensible, algo que les provoca más miedo, más precaución de lo normal. La experiencia que nos comparte Mariana comienza con un ritual de brujería. ¿Quieren escucharla? Antes que nada, le agradecemos mucho a Mariana por la confianza de compartir algo tan personal con nosotros. Hola comunidad, mi nombre es Mariana y sé que lo que les voy a contar muchos de ustedes no lo van a creer, lo digo porque incluso miembros de mi familia no lo hacen. No creen en lo que nos ocurrió a mi esposo y a mí, pero también sé que a muchos de ustedes les han ocurrido cosas inexplicables, cosas paranormales, quizás esas personas que hayan vivido experiencias de este tipo si nos puedan creer. La verdad es que no quiero entrar en detalles, no quiero dar nombres ni direcciones. Mi familia es muy conocida por aquí donde vivimos y no quiero tener problemas con alguno de ellos. Lo que sí les puedo decir a detalle es cómo empezó toda esta pesadilla. El 2 de noviembre del 2015, mi esposo y yo fuimos al panteón municipal a llevar flores y velas a nuestros muertos. Cuando estábamos en el panteón, me dirigí a la tumba de mi abuelita. Le llevé flores, mi esposo prendía las velas y mientras se arreglaba su tumba, observé en dirección a los pies de esta como asomaba un pequeño pedazo de bolsa negra. Me dio curiosidad y escarbé para sacarla. No estaba profundo, saqué esa bolsa y al verla supe de qué se trataba. Me enojé mucho. ¿Cómo era posible que gente sin escrúpulos hiciera eso? Ir a molestar a una persona muerta y de paso hacerle daño a una viva. Al ver aquella bolsa y la empresa de saludar en su interior, tenía un frasco grande de vidrio y dentro de este había un muñeco con una cortada en su estómago cerrada con agujas. Adentro tenía una mezcla de tierra con aserrín, plantas y un hueso, sí, un pedazo de hueso. Me parecía un pedazo de costilla, creo yo. También estaba ahí una foto de una chica y una oración. Dije un montón de groserías y nuestras palabras. Pues a quien haya hecho esto, no se le hace. Aquí se deshace lo que hiciste. La verdad no recuerdo si fueron estas las palabras exactas en ese momento, lo dije sin pensar. Las cosas que habían dejado las conté y las puse en un bote de basura. Ese día, ya cuando salimos del panteón, nos dirigimos a la casa de mi suegra. Ya estando allí, estuvimos platicando. Mi esposo le contaba a su mamá lo que habíamos encontrado en la tumba de mi abuelita. Ella nos decía que eso de la brujería y de la magia negra, eso no era cierto, que solo era gente ignorante y muy crédula la que se preocupaba por cosas así. ¿A poco pueden más que Dios? Cuando yo me siento mal, voy con un doctor, pero hay personas que luego cobran a que las limpian porque ya las embrujaron. Eso no está bien, dijo mi suegra. Ya estaba oscureciendo cuando nos fuimos a su casa. Nos faltaban unas 5 cuadras para llegar a la nuestra, cuando de repente, era nada, se atravesó una mujer por la calle solitaria y oscura. Tan de repente también provocó que mi esposo perdiera el control del coche y golpeara un poste de alumbrado público. Gracias a Dios, no fue tan grave el accidente. Yo me llevé un golpe en el brazo y mi esposo se lastimó su pierna derecha y tuvo algunos golpes en el cuerpo. Minutos después llegó una ambulancia y 2 patrullas. Los paramédicos nos atendieron sin necesidad de llevarnos a algún hospital. Cuando los policías nos preguntaron qué era lo que había pasado, les dijimos que una mujer había salido de la nada y se nos atravesó. Al parecer era una indigente, les dije, ya que aun cuando solo fueron unos segundos que la vi, pude notar su vestido roto y muy sucio, su pelo todo enmarañado y andrajoso. Llegamos a la casa ya muy tarde y yo vi a mi esposo raro, pensativo. Ya no te preocupes, le decía, la ciencia, Dios no nos pasó algo más grave, la multa de alguna forma la pagamos y los daños que sufrió el coche ya se arreglarán, no estoy así por el accidente. Me respondió, ¿no viste que esa mujer que se nos atravesó no tenía pies, que estaba flotando?
Es una persona viva y no tenía buenas intenciones. Yo no vi que flotara, todo pasó muy rápido, de verdad que no había visto. Nos fuimos a dormir, era muy tarde, pero unas horas antes de que amaneciera, despertó un ruido. Se escuchaba que golpeaban con un palito, como si estuvieran golpeando el ritmo de una canción. Eran unos golpes delicados, pero por el silencio de la madrugada se lograban escuchar con claridad. Desperté a mi esposo, que dormía profundamente, le pedí que escuchara. En el momento en que se estaba despertando, dejó de escucharse ese ruido. Ya no se escuchaba nada, aunque le juré que algo extraño se escuchaba. Mi esposo me dijo que seguramente eran los vecinos, que me volviera a dormir. Ya por la mañana estaba preparando el desayuno cuando se prendió la televisión. Ese mismo raro, creí que mi esposo le había puesto una alarma y me dirigí a apagarla. Antes de tomar el control, se apagó y al momento de apagarse, se reflejó en la pantalla la figura de una persona vestida de negro. Parecía como si fuera un monje. Me asusté mucho y le grité a mi esposo que bajara rápido del segundo piso. ¿Qué pasa, Mar? Hasta me asustas, me preguntó. La tele se prendió y se apagó. Vi al apagarse, se ve el reflejo de un hombre como un monje con capucha parado aquí en la sala. Mar, aquí no hay nadie. ¿Estás segura de lo que viste? Tal vez solo fue la luz que se reflejó en la pantalla. Mi esposo no me creía. Ese mismo día, en la noche, como a las 10, que estaba acostado en mi cuarto porque me dolía mucho la cabeza, mi esposo estaba mirando televisión en la sala. Y luego escuché cómo subía las escaleras y se acercaba al cuarto. Se detuvo en la puerta, yo tenía los ojos cerrados pero estaba despierta. Me volteé para decirle algo y al abrir los ojos, ahí estaba parado en la puerta algo que no era mi esposo. Era la misma figura que había visto reflejada en la televisión apagada. Sentí más que miedo, sentí terror, grité con todas mis fuerzas y me tapé con la cobija. Mi esposo subió corriendo las escaleras, asustado. Le dije que estaba aquel hombre, aquel monje, pero él revisó y revisó por todos lados e intentaba calmarme sin lograrlo, diciéndome que no había nadie más allí. Revisó toda la casa sin encontrar el más mínimo detalle fuera de lugar, y esa noche yo no podía dormir pensando en si lo que había visto era algo real o solo me lo estaba imaginando. Y justo en eso estaba cuando comencé de nuevo a escuchar los golpecitos, los mismos golpecitos al ritmo de una canción. Me quedé quieta intentando identificar de dónde provenían, pero no lo lograba. No vi a mi esposo espaciado para que escuchara aquello. Se lo pedimos, baja, escucha. ¿Escuché eso que se oye? Por favor. Y por fin mi esposo me respondió que sí, que él también escuchaba. Se levantó de la cama muy despacio, sin prender la luz, abrió la puerta, salió a ver qué era ese ruido y unos minutos después entró al cuarto. Sé que vio algo esa noche, ya que al entrar su expresión era de asombro, de miedo. Le pregunté qué era, qué había visto, pero no recibí respuesta. Le preguntaba si había visto algo, pero al final solo me dijo que no, que nada, que tal vez eran los vecinos de al lado los que se habían distraído. Pero aun cuando no me quiso contar, yo sé que vio algo que sin duda lo impactó mucho, ya que es muy difícil que mi esposo se asuste o se impresione, más aún para descontrolarlos de esa manera. Mis vecinos no hacen esos ruidos. En los años que tenemos de conocerlos, sabíamos que siempre se dormían muy temprano, que son personas mayores y la casa del otro lado estaba deshabitada desde hacía años. Aunque solamente trabajo de este caso, después de aquella noche, mi esposo me dijo que mejor me fuera a casa de su madre, que él pasaría por mí de regreso del trabajo. No me tenía que decir porque sabía que estaba preocupado por aquello que había visto, eso le preocupaba mucho. Yo no me llevaba muy bien con mi suegra, pero acepté irme con ella por un rato porque también la casa me daba miedo. No quería ni podía estar sola, y ese día le conté a ella lo que estaba pasando, pero fue una mala idea.
Fue una mala idea elegirla a ella para desahogarme, pues terminamos discutiendo. ¿Cómo puedes creer en esas cosas, Mari? De seguro que no has ido a la iglesia, necesitas rezar más, acercarte más a Dios. Deberías pensar en ir sacando una cita con un psiquiatra. Yo me molesté mucho con eso y le dije unas cuantas verdades. Me salí de su casa y la dejé hablando sola. Y es que mi suegra es una persona que raya en lo fanático del catolicismo. Ese día iba tan molesta por la actitud de mi suegra que se me olvidó por un momento lo que estaba pasando en la casa. Al llegar, saqué las llaves de mi bolsa para abrir la puerta y cuando estaba metiendo la llave, claramente escuché dentro de la casa que se escuchaba gente, que se escuchaba como platicaban, incluso vi cómo se movía la cortina de la ventana que daba hacia la calle como si se asomaran a verme llegar. Me asusté mucho, estaba segura de que alguien había entrado a la casa. Llamé a la policía y mi esposo y la patrulla no duró mucho en llegar, pero no encontraron a nadie ni un detalle extraño. Todo estaba intacto y uno de los policías, que se veía algo molesto conmigo, me dijo: mire señor, chequé bien de dónde vienen los ruidos que luego se escuchan. De seguro que son solo unos ruidos que provienen de la calle. En eso llegó mi esposo y yo entré a la casa, él se quedó hablando con los policías. Con miedo, estaba seguro de haberlo escuchado, de escuchar esas voces, gente platicar allá adentro. En mi casa, y juro que vi cómo se movió la cortina de la ventana esa noche. Le hablé a mi mamá que estaba en otro estado, mi única hermana se había venido conmigo. Había ido a cuidar a una tía enferma de cáncer, ya muy delicada. Al preguntarle a mi mamá por mi tía y mi hermana, deseaba compartir lo que me estaba pasando, pero contenerme. No quería añadir preocupaciones en esos difíciles momentos. Después de unos minutos de charla, mi madre me pidió que bajara el volumen de la televisión, pero no había nada encendido. Temblaba al pensar en volver a ver al monje, pero mi esposo me abrazaba, tratando de reconfortarme. Esa noche fuimos despertados por golpes. Temí lo peor, pero mi esposo se levantó valientemente y examinó la casa, encontrando solo silencio. Decidimos buscar ayuda y nos dirigimos a la iglesia local, donde un sacerdote nos bendijo y nos dio oraciones de protección. Aunque nos sentimos decepcionados, regresamos a casa y regamos agua bendita por toda la casa, rezando para que la presencia se fuera. Sin embargo, las perturbaciones continuaron. Ruidos, risas burlonas y objetos cayendo nos acosaban constantemente. Mi esposo y yo nos sentíamos indefensos y agotados. Finalmente, decidimos mudarnos temporalmente con mi suegra mientras buscábamos una nueva casa. Una noche, mientras discutíamos nuestra situación, las risas malignas resonaron desde otro cuarto. Desesperados, mi esposo enfrentó a la entidad, pero solo recibió más burlas, sintiendo un terror inexplicable. Me encontré con una presencia desconocida en las escaleras, que me arrastró hacia abajo con violencia. Desperté en el hospital con la noticia devastadora de que había perdido a mi bebé. El dolor y la tristeza me abrumaron, pero el consuelo de mi madre me ayudó a encontrar algo de paz. Al compartir nuestra experiencia con una enfermera, sentí un destello de esperanza. Recuerdo el día en que mi vida dio un giro inesperado. Había tomado un trabajo que no debí, pero las circunstancias me empujaron a ello. La enfermera del hospital me había advertido sobre las consecuencias, pero no imaginé que serían tan graves. Me había puesto en riesgo y una vez fuera del hospital, mi madre y yo nos dirigimos a la dirección que me habían dado. Llegamos a una casa imponente de 2 pisos, donde fuimos recibidos por la hija del hombre que nos ayudaría. El cuarto en el que nos recibieron estaba lleno de imágenes religiosas, lo que me dio cierto alivio en medio de la angustia. Antes de que pudiera articular palabra, el hombre me interrumpió con una mirada penetrante. Él conocía mi situación mejor que yo mismo. Habló de un trabajo maligno, de cómo habían intentado manipular fuerzas que estaban más allá de su control.
me advirtió sobre la oscuridad que me acechaba, una energía maligna que se había pegado a mí desde que desenterré lo que no debí. Me explicó que el trabajo no estaba destinado para mí, que abrir aquel sepulcro había desatado fuerzas que no podía comprender. Me habló de mi abuela, de cómo su tumba había sido escogida como punto de conexión para asegurar que el espíritu errante encontrara un ancla en este mundo. El proceso de limpieza fue arduo, lleno de situaciones inexplicables y misteriosas, pero aquel hombre, con su sabiduría y sus rituales, logró devolverme la paz que había perdido. Amuletos en las puertas y oraciones en lenguas desconocidas se convirtieron en mi escudo contra lo sobrenatural. Después de aquello, mi esposo y yo nos sometimos a terapia durante 2 años, pero en mi hogar ahora reina el amor y el respeto. No he logrado quedarme embarazada aún, pero mantengo la esperanza y mientras tanto, brindo amor y cuidado a aquellos que lo necesitan. Este relato puede parecer increíble para algunos, pero para mí fue una realidad que enfrenté. A veces, la oscuridad se cierne sobre nosotros cuando menos lo esperamos, pero también hay ángeles que nos guían en medio de la tormenta. Ese hombre fue mi ángel, mi salvador. Gracias por leer mi historia. Si les ha gustado, les pido que la compartan y se suscriban a mi canal. Este es un nuevo comienzo para mí y deseo compartir mi experiencia con todos aquellos que puedan necesitarla. Si tienen alguna historia que deseen compartir, no duden en escribirme a moonyr@moralma.com. Gracias por su apoyo.